BSO, temporada 9. Hola amigos de BCO, soy Salvador Savaresi y los quería felicitar por la nueva temporada en estos pandémicos tiempos. Justamente la pandemia lo que me trae a la recomendación que les hago y que es revisar la filmografía de Preston Sturges. Preston Sturges, ahora casi olvidado, fue ni más ni menos que el primer guionista que consiguió un arreglo con un estudio, en su caso la Paramount, para dirigir sus propios guiones y de esta manera abrió el camino para colegas más conocidos como John Huston y Billy Wilder. Sus películas fueron numerosas y tuvieron gran éxito durante la Segunda Guerra Mundial, aunque después su personalidad confrontativa, la elección de socios equivocados y algunos fracasos cortaron su carrera. Para los años 50 solo pudo hacer una sola película en Francia y después se murió. Aparte, trabajó con un grupo de grandes actores secundarios que hace que cada película, como en las de John Ford, uno se pueda sentir en casa. Les voy a nombrar algunas. El gran McGinty en la historia de un político que comienza su descenso cuando decide ser honesto. Christmas in July, Navidad en Julio, es una muy tierna comedia que involucra una parejita de pocos recursos y muchas ganas de casarse, un jingle bastante ridículo, un concurso de esos que hacen cumplir los sueños y una mirada al mismo tiempo escéptica y comprensiva sobre el sueño americano. Creo que se me está haciendo un poco largo, amigos de BCO, esta recomendación, así que dejo por acá y si quieren después les mando algunas películas más de Sturges que se merece verlas todas. BSO, temporada 9. Segunda película de la noche, con mi vecino a la distancia, podríamos decir, que es Fabio Damián Villalba, que lo tengo acá en una ventanita del Skype mientras me mira de manera medio ominosa. No está bien. Seguimos, bueno, Villalba, usted sabe que a mí estas cosas, a mí me gustan más las cosas para el terreno de lo, como usted dijo, gótico y ya no recuerdo cómo eran los epítetos, góticos y oscuros. O... Sí, ¿sabes que no me acuerdo de cuál es la otra palabra? La vamos a buscar, sí. La vamos a buscar. Lo cierto es que entraremos en una segunda comedia de un señor al cual generalmente le llevamos loas, podríamos decir. Es un tipo que en su carrera de director no es tan vasta, es bastante corta, que tiene, digamos, su epicentro entre fines de los 80 y principios de los 2000. Ahí es donde está el conglomerado y la mayor cantidad de películas que él dirigió. Después tiene algunos telefilms, algunos cortos, etc. Estamos hablando de Danny DeVito, un tipo que ya hemos visitado en algunas ocasiones, tal vez no tanto como deberíamos, porque es un director muy interesante. Y esta es su último largometraje, digamos, ¿no? O sea, después no hizo más películas, por lo menos en larga duración, titulada esta película Duplex del 2003. Sí, nobleza obliga que diga que empecé a ver con otros ojos a DeVito, no porque me cayera mal ni nada por el estilo, pero no le daba bola. Y una vez que lo invitamos a Diego Ábalos, creo que fue en el capítulo de Argento, nos señaló, che, está Danny DeVito. Justo esta película Ábalos en algún momento la clasificó como olvidable. Yo no sé si es para tanto. Yo creo que igual si uno revisa la historia de la comedia americana, probablemente esta película no la tengamos en cuenta nunca. Pero dentro de las películas de vecinos me parece que podemos encontrarle un par de cositas copadas. Sí, señor. Es interesante porque DeVito tiene un humor, primero, muy cáustico, un humor que por momentos es muy escatológico, le gusta mucho lo que es esta suerte de lógica de fluidos, de asquerosidad, le gusta eso, no desde un lugar desagradable per se, sino que es un tipo de humor puntual que va más a la reacción física del espectador, que va entre la mezcla del asco y la risa, digamos, ¿no? Este humor escatológico, podríamos decir. Sí, y que además me parece interesante que cuando llega a ese punto es porque ya atravesó toda una serie de cosas. No es que arranca ya con el volumen a nivel 100 y la película viene a destrozar todo, sino que sobre todo esta película es una suerte de descenso a los infiernos que van a atravesar la pareja protagónica de Ben Stiller y Drew Barrymore,
Y para cuando llegamos a los momentos más, como vos decís, físicos o de líquidos y vómitos y todo eso, ya atravesamos una buena parte del metraje, ya nos fuimos metiendo en todo este padecimiento que tienen los protagonistas. Exacto. Ben Stiller y Drew Barrymore, digamos, dos íconos en crecimiento de los años 90 sobre todo, aún bastante jóvenes en esta película, son la pareja de Alex Rose, no Axl Rose, Alex Rose y Nancy Kendricks. Igual podríamos pensar, ¿no? Rose y la guerra de los Roses. Sí, claro. Algo ahí para relacionar. Esta parejita de profesionales, un escritor y ella una publicista, una diseñadora, algo por el estilo, están buscando a dónde irse a vivir. La película empieza con una animación, digamos, muy ágil, muy divertida, en donde dice cuál es el gran problema del americano promedio, de la pareja americana promedio. ¿Cómo obtenemos nuestra casa para vivir medianamente bien? Sí, y hay una suerte de, como vamos a decir, de crítica al sistema inmobiliario. No porque Sí. la película vaya por ahí, pero cuando uno llega al final de la película y se da la resolución final, uno entiende un poquito también esa crítica inicial, ¿no? Hace una suerte de hilo de conexión, porque tiene algún tipo de relación. Pero como vos decís, también es muy interesante esto que señala que lo mismo que te sale un departamento en Nueva York son 80.000 hectáreas en el desierto de Sahara. Más allá de que sea verdad o no, uno entiende entonces un tipo de lógica alrededor del precio de los departamentos o de las viviendas en relación al lugar que está viviendo. Sí, exactamente. Hasta que, como Nueva York es inaccesible, esta pareja se muda a Brooklyn, que digamos está todo ahí cerquita, por decir de alguna manera, ¿no? Hay que cruzar el puente. Claro, pero hay que cruzar el puente, que no es menor. Pero hay que cruzar el puente, exacto. Y cruzar el puente ya implica un montón de cosas. En ese pasaje, en ese cruzarse, se encuentran con una casa enorme, hermosa, que a mí me encantaría vivir en esa casa, creo Sí. que usted también, Villalba. Sí, claro. En donde básicamente hay, no sé, 10 ambientes, luz, un barrio con poco movimiento de tráfico. Vitrales. Todo. ¿Cómo? Tiene unos vitros. Tiene vitrales. Es realmente una hermosura. Es tan linda que es casi imposible, podríamos decirlo, ¿no? Vio cuando, por lo menos esto es un pensamiento mío, cuando yo veo una persona que es excesivamente feliz, yo le dudo, ¿vio? Bueno, la locución de Danny DeVito inicial sobre la animación termina como es tan bueno que no puede ser cierto. Exactamente, la casa de los sueños no existe, la utopía no existe, podríamos decir de alguna manera. Terminan alquilando la casa por un precio, comprando la casa Comprándola. por un precio realmente accesible para la guita que tienen ellos. Son otra vez repito, no es que son dos asalariados de trabajo basura, son dos profesionales ambos dos, como me gusta decir a mí, ambos dos. Sí, En donde él es escritor ahí él dice middle range, le dicen, ¿no? Es un escritor de serie, podríamos decir, de los que están en la lista de los que venden en la mitad. sí, claro, cuando está con la editora, más adelante en la película, le dice, bueno, sos un editor mediano para la editorial, y ella en realidad está escribiendo su segunda novela recién. Claro, donde la claro. primera tuvo un éxito, entendemos, pero ya está en saldo. Claro, 99 O sea que ya centavos. pasó un tiempo. Claro. Bueno, la casita, linda, él está a punto de cerrar para su segundo libro, ella tiene un trabajo relativamente bueno, empiezan a comprar cosas para la casa, pero hay unas escaleras al infierno, Villalba, si Zeppelin decía escaleras al cielo, escaleras al infierno, porque hay una inquilina, así que como decíamos al principio del programa, no hablamos del inquilino de Polanski, pero hablamos de la inquilina de DeVito. Claro, esto es lo más cercano al tipo de inquilino infernal. Como vos decís, hay una segunda planta, es el dúplex que señala el título de la película, además de otras duplicidades a lo largo de toda la película, Sí, señor. donde vive la señora Connelly, así al menos es presentada, una suerte de señora anciana irlandesa, entendemos, por el tono o por el acento con el que habla.
Y que debe estar alrededor de los 95 a 105 años, calcula Drew Sí, Barrymore. sí. Lo cierto es que cuando la señora cuenta que el marido falleció en el 1963 y que llevaban 58 años de casado, la cuenta medio que no da nunca, o sea, tiene que ser como 110 años de vida más o menos. No, excepto que tenga algún tipo de pacto fáustico la señora, lo cual no sería locado, digo, no lo es en la película, ¿no? Claramente, pero sí se va a construir progresivamente, digamos, a diferencia de la película anterior, se va a construir una relación entre aquellos que están abajo, que es la pareja de Barrymore y de Stiller, con esta señora Connelly, interpretada por Eileen Easel, que este arriba y abajo se va a ir convirtiendo en un caldo de cultivo, en una especie de sopa espesa, en donde ya las cosas van a ser intolerables, ¿no? Esta señora irlandesa de casi 105 años se convierte progresivamente en una especie de monstruo, Villalba. Sí, yo voy a poner siempre entre comillas lo irlandesa, porque como nos vamos a enterar hacia el final de la película, hay una serie de características de la señora que podemos poner en duda, ¿no? Porque hay un poco de acting. Pero sí, ya el primer día post compra de la casa, cuando la van a visitar, hay una serie de extrañezas, ¿no? Le llevan un vino y esta señora, que supuestamente es irlandesa católica, le dice no bebo porque es pecado. Con lo cual ya Ben Stiller dice, pero como un irlandés católico que no bebe, y lo deja pasar. Pero es una cuestión acerca de las características de esta señora que es para tener en cuenta como ruido, ¿no? ¿Qué onda? Después, como la señora le nombra a James Joyce y le dice, bueno, murió borracho y pobre, uno puede entender, ok, te lo justifica, ¿no? El desliz inicial con respecto al personaje. Pero uno se queda ahí como con el ruido en la cabeza y se van a ir sumando otros ruidos. Lo cierto es que esta señora grande, que al principio parece como muy amable, como que no va a molestar o que no va a generar mucho tipo de ruido, progresivamente, como vos decís, va a empezar a ser una carga para ellos. En principio para Ben Stiller, que es el que está trabajando en la casa porque es escritor, quería tener un estudio porque venía escribiendo siempre en los Starbucks, y la señora entonces le pide que lo acompañe a comprar, frutas y verduras, que la señora cuenta puntillosamente. ¡Ay, qué insoportable! Y así van sucediendo los días y Ben Stiller se va retrasando con la escritura de su segunda novela, que tiene un deadline para determinada fecha. Sí, señor. Yo le diría que hasta inclusive ese contar de las uvas es el contar de los días como un preso para la pareja, digamos, ¿no? Primero para Ben Stiller y después para Barrymore. Claro, porque va desordenando, va invirtiendo, ¿no? el mundo de esta pareja. Lo cual lleva a que a Barrymore pierda el trabajo, que Ben Stiller vea su novela destruida por un camión de la basura. ¡Oh, qué gran escena! Claro, porque Ben Stiller de golpe tiene que terminar la novela y no va, que la señora lo convoca porque tiene una rata en el departamento e intenta matarla con la notebook de Ben Stiller, la notebook que tiene la novela. Y va a parar al fuego, y del fuego al hielo, y del hielo a la calle y abajo de un camión. Así es. Como vos señalabas en el bloque anterior, y suele suceder en todas las comedias, tenemos un montón de peripecias, ¿no? Y tenemos un montón de situaciones desagradables que van haciendo cada vez peor la vida de esta pareja. Sí. A esto se suma que además hay toda una cantidad de personajes laterales, digamos, que alimentan el conflicto, que también son los que van haciendo más grueso ese caldo, digamos, ¿no? El caldo gordo, como se dice. Por un lado tenemos a Justin Theroux, que ustedes lo ubicarán de algunas comedias y también de algunas películas de David Lynch, que es como, a ver, para que tengan una idea, una suerte de Paulo Coelho, ¿no? Del policial o algo por el estilo. Un escritor de mierda que es muy exitoso. Claro. ¿No? Sí, por lo menos que le va mejor que Stiller. Es un escritor de policiales, pero Marza. Que ese es el problema, sí. Y es más exitoso que Stiller. Por otro lado tenemos al jefe de Drew Barrymore, que es un insoportable, que es casi el estereotipo del jefe de mierda. Que es Wallace Shawn, que es un actor que van a ubicar de muchas películas. Además tenemos un policía que es una suerte de insoportable, digamos, ¿no? Que es el oficial Dan, que la quiere mucho a la viejecita y a ellos los trata como si fuesen dos delincuentes.
Y a todo esto también tenemos el agente inmobiliario, que es un chanta, digamos, ¿no? O sea, todo el mundo que rodea a la pareja de Rose y Kendricks realmente son todos una manga de soretes, podríamos decir. Claro, porque se empieza a convertir en una suerte del mundo contra mí. Como Claro. claramente la señora anciana va a estar en el lugar de la víctima a los ojos de todos. Todo tipo de situación que se le presenta a Ben Stiller y Drew Barrymore, encima se ve con un resultado funesto porque todo lo que intentan hacer de golpe cae en las manos, por ejemplo, del oficial Dan. Entonces, como la quiere a la vieja, todo el tiempo va a terminar siendo que todo lo que proponen se les vuelve en contra. Por ejemplo, y lo que terminan haciendo es, como hay problemas de filtraciones en la bañera de arriba, dejan que se filtre el agua y encima le suman ácido para que se vaya desvencijando el piso de arriba y que la vieja pueda caer y morir. Sí, sí, claro, totalmente. Bueno, hay una escena de Ben Stiller. Bueno, primero que hay algo para estos tiempos, ¿no? Hay una escena. Él ve en la tele que salió un nuevo virus que ataca a niños y a viejos. Una especie de influenza. Entonces, deja que un viejo lo estornude en la cara. Él se contagia y contagia a la vieja, que después se entera que está vacunada. Pero hay toda una escena posteriori en donde la vieja le cuenta que está vacunada, pero que además se le tapó el fregadero, que sería la pileta de la cocina. De una asquerosidad. Yo estallé de risa, digamos, ¿no? Pero en donde hay líquido de pileta, ustedes entienden todas las porquerías que hay ahí. Hay vómitos, hay de todo. Sí, y además, pensando también en los tiempos, en el signo de los tiempos, me parecía interesante esta cuestión alrededor de la señora grande, ¿no? Siempre me acuerdo de una entrevista a Alejandro Doria, donde él señalaba que para mamá Cora había usado a Gazalla, había usado un hombre, no solamente, digo, más allá de las capacidades de Gazalla, sino por la idea de que usaba un hombre más joven que la edad de esa señora, para que el público no se sintiera mal cuando viera todo lo que le pasaba a mamá Cora. Y acá tenemos como una propuesta inversa a eso. Es como, vamos a usar a una señora grande y que haga un montón de cosas para que la termines odiando. Y que realmente uno se pueda poner en ese lugar, ¿no? Que a priori, en los términos del pensamiento diario, de lo políticamente correcto, es como, no, ¿cómo voy a pensar mal de un viejo? O un viejo va a hacer este tipo de cosas. Salvo casos excepcionales, ¿no? Que siempre se nombran como Mirta Legrand y ese tipo de cosas. Claro. Pero, viste, acá es como la otra propuesta, que es como bastante interesante, porque hay que hacer el recorrido para que uno llegue a ese punto de que, no digo obviamente que uno esté de acuerdo, pero en términos narrativos, uno sí entiende la necesidad de Ben Stiller y Barrymore de deshacerse de esa vieja. Sí, llegan al punto tal de endeudarse para poder pagar un asesino a sueldo. Que encima tiene un trabajo fachada como director de porno. Lo cierto es que la vieja es inagotable, digamos, es indestructible, digamos. En ese sentido uno puede pensar en La Nona, la película argentina, que todos la quieren asesinar y todos terminan, bueno, es un poco más trágico, ¿no? Todos terminan muertos y la vieja sigue, digamos, ¿no? Claro, bueno. Y es esta cosa como parece de infernal, un personaje salido del infierno. Bueno, totalmente, cuando se enfrenta al asesino, que primero hay una cosa muy simpática ahí, es que le dice una frase que es una que dice John Connery en Los Intocables. Y ahí también como que pone el acento escocés, por eso decía lo de los acentos, como se puede ir revisando a ver si realmente la vieja es irlandesa o no. Pero más allá de eso, cuando se enfrenta al asesino, tenemos que la chimenea de la casa de la vieja explota de fuego, y entonces, de nuevo, ¿no? Todo el tiempo se está laburando esa cuestión como de la construcción de básicamente una entidad demoníaca de la vieja, no porque lo sea en los términos fantásticos, sino porque es la representación del mal dentro de la economía de la película. Exacto. Bueno, ¿tiene algo más para comentar hoy, Salva, o nos vamos a escuchar música? Vamos a escuchar música, pero bueno, podemos comentar, ¿no? Que todo el tiempo está esta cuestión de la duplicidad. Tenemos el duplex de 2 pisos, tenemos la pareja, pero también tenemos esta cuestión alrededor de las apariencias y del querer ser algo que por ahí no es tiempo de ser o no se puede ser. Tenemos esta cosa de parejas espejo, como vos dijiste, con la de Justin Theroux, que además de ser escritor de policiales, conocemos a la novia que está embarazada. Sí, que no tiene panza. Que no tiene panza.
Pero además es interesante que cuando entran por primera vez al departamento que van a comprar, Ben Stiller le recuerda a Drew Barrymore, che, acordate que hay que poner cara de póker, ¿no? Y como todo el tiempo hay una cuestión alrededor de las apariencias y de estar haciendo un acting, y estos que querían sacar el mejor precio por la casa, finalmente terminan siendo engañados. Sí, señor. Vamos a escuchar, justo mire, estaba mencionando a Spandau Ballet, y vamos a escuchar esto que es el hitazo de los 80, altísimo hit. Sí, y es la escena de la masturbación. Ay, Dios mío, qué terrible. Sí, sí, bueno, ahí está otra vez, ¿no? Este humor escatológico. True Spandau Ballet, ya volvemos con la última película de la noche. So true, funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound of my soul. This is the sound. I bought a ticket to the world, but now I've come back again. Why do I find it hard to write the next line? Oh, I want the truth to be said. I know this much is true. I know this much is true. With a thrill in my head and a pill on my tongue, there's all the nerves that have just begun. Listening to Marvin all night long. This is the sound of my soul. This is the sound, always slipping from my hands. Says a time of its own. Take your seaside arms and write the next line. Oh, I want the truth to be known. I know this much is true. I know this much is true. I bought a ticket to the world, but now I've come back again.